La detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán y responsable de gran parte del trasiego de droga hacia los Estados Unidos, especialmente fentanilo. Y bueno, justamente dentro de lo que ha informado la autoridad, pues ha dado a conocer los hechos, los narcobloqueos, la situación que priva, pero si nos fijamos, en ningún momento han anunciado que la situación está bajo control. Al contrario, la verdad es que uno sigue recorriendo los estados, tanto Sinaloa como los estados aledaños, y los hechos violentos continúan. Justamente ese es el tema sobre la mesa y yo se lo dejo a Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, y a Víctor Hugo Hernández. Compañeros, muy buenas tardes y adelante. Gracias, Marta, qué gusto saludarte como siempre. Marta Reyes, Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nueva cuenta en este programa Sobre la Mesa. Gracias. ¿Qué día, qué mañana? ¿Qué día? Especialmente para los habitantes del estado de Sinaloa. Sin duda ha sido otro día, será inolvidable por la cantidad de hechos de violencia que se generaron esta mañana con todo este operativo, del cual, bueno, la información escueta, y muy escueta yo diría, que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el secretario de la Defensa Nacional, sí, yo te diría, pues es que hubo 19 bloqueos, que detuvieron a Ovidio Guzmán, que fue trasladado a la Ciudad de México, sí, y que se respetaron los derechos ciudadanos y que la secretaria hace énfasis en algo que me llamó la atención, Víctor, en este tema de que deben trabajar sociedad y gobierno juntos en este sentido. Y eso me genera muchas preguntas, Víctor. Muchas preguntas, Raúl, independientemente y en contraste con esta breve rueda de prensa, que por cierto no se permitieron preguntas. Digo en contraste, y sé que el halago en boca propia suena vituperio, pero también contrasta la cobertura de nuestra señal, que si no tuvimos los testimonios oficiales, digamos, por no existir, sí pudimos dar cuenta de las imágenes y los hechos como estaban ocurriendo allá en Culiacán, Sinaloa. Dicho esto, lo que te puedo también yo agregar a esto es que me preocupa también que el propio presidente, no sé si por candor, colmillo, inocencia o simplemente no querer abrir las cartas, no se dio por enterado cuando se supone que se reúnen todas las mañanas al filo de las 6 de la mañana, y debió haber sido el tema forzosamente y debió haber salido con esto, pero bueno, hasta ese momento pues él dice que no tenía la información suficiente. Eso preocupa, Y sí. Por otro lado también el hecho de que creo que para un segundo comentario, poner en su dimensión real la detención de este personaje y lo que significa en un país donde pues están por lo menos hablando de 15 cárteles, 12 o 15 cárteles que están operando y que ahora evidentemente también pues van a tener sus reacciones. Sí, tiene muchas aristas, Víctor, sin duda este tema, y como tú bien lo has tocado. A ver, me parece, sí, que a veces el presidente hace parecerse como muy inocente y no darse cuenta de las cosas, pero vamos a suponer que es una estrategia de silencio, porque todavía en esas horas de la mañana estaba en desarrollo parte del evento en Culiacán. Pero vamos a dar por sentado que sí se sabía y que en esa reunión de las 6 de la mañana ya le habían planteado a el comandante de las Fuerzas Armadas de este país lo que estaba ocurriendo, y es lo que esperaríamos nosotros como mexicanos. Pero más allá de este tema, me parece que hay dos asuntos que tenemos que considerar y analizar, Víctor. Uno de ellos, primero, el ataque de estos grupos. Lo que ocurrió con este avión de Aeroméxico, el que le hayan disparado a un avión, a población civil, simplemente al avión, porque seguramente pensaban que a lo mejor ahí estaba siendo trasladado Ovidio, no lo sabemos porque no se ha dado la información, pero me parece que todos estos hechos que estamos observando, como el que pasó el 1 de enero allá en Ciudad Juárez con este comando que libera a 30 reos, como los hechos ocurridos en Lagos de Moreno, en Morelia, en Veracruz, sí, de parte de ese grupo Escorpión, son actos que deberían estar catalogados como actos de terrorismo. Y sin embargo, en este país seguimos consintiendo, por llamarlo de alguna forma, el tema y tratar estos hechos como un asunto de violencia
urbana, de violencia delictiva, cuando todo lo que indica estas imágenes que estamos observando, en donde vemos al avión de Aeroméxico tomando pista para despegar, sí, y los miembros de la Guardia Nacional y el Ejército están pues cubriéndose de los balazos que están soltando los criminales del otro lado de la pista, sí, dices, híjole, algo no está bien en este país. Como se ha dicho a lo largo de esta transmisión especial, que bien tú dices, sí, hemos armado todo este rompecabezas a partir de los testimonios de la gente, de los videos que el mismo ciudadano sube en sus redes sociales, y poder tener claro qué es lo que pasó esta mañana en ese operativo, en este lugar que se llama... lo doy, la Sindicatura de Jesús María, donde se inició este operativo de las Fuerzas Armadas para capturar a Ovidio, y que de acuerdo al secretario de la Defensa, Víctor, sí, fue un operativo, si fue como lo dijo el secretario de la Defensa, que fue un operativo de casualidad. Iban camionetas con hombres armados, los detienen para verificar, sí, los reciben a balazos y ahí descubren que va Ovidio. Caramba, qué casualidad. En la rueda de prensa, la muy escueta y raquítica rueda de prensa que dio Luis Crescencio Sandoval, señaló que tenían ya 6 meses haciendo un trabajo de vigilancia. Y la verdad, mira, nunca sabes si realmente visten o revisten el discurso para pues tratar de crear una narrativa y un discurso que permita justificar la acción y cómo se dio y salir ganando puntos ante la opinión pública. Pero sí me queda claro que esta sería una oportunidad interesante para replantear la manera como estamos enfrentando la guerra contra el crimen organizado, concretamente el que se dedica al negocio de los enervantes, y entender que es un negocio pues internacional, supranacional, que rebasa las posibilidades de cualquier nación para poderlo enfrentar nada más con la capacidad, con la endeble, yo diría, capacidad que tiene el Estado mexicano, Raúl. Fíjate que, a ver, yo no estoy seguro que sea endeble la capacidad. Yo creo que la capacidad que tiene el Estado mexicano para responder sería suficiente. El tema es que me parece que no hay voluntad. No hay una voluntad para realmente confrontar al crimen organizado. Y hay una palabra clave que dio la secretaria Rosa Isela en esta conferencia de prensa que hace referencia. Dice, no estamos en una guerra, estamos construyendo la paz. Bueno, eso es lo que desde la visión del gobierno se ve, pero lo que pareciera desde el lado de los criminales, y por el armamento que tienen y por la forma de reaccionar, pues ellos están en una guerra, Víctor. Ellos están en una guerra y en la que también queda claro que estamos ante hechos delictivos que no solo son en el ámbito criminal como tal y como lo conocemos, Raúl, sino que es todo un entramado en la que está la participación del Estado también. Del Estado a manera de funcionarios, políticos, gobernadores o exgobernadores que por omisión o acción están involucrados en el tema del crimen organizado y que ganan y tienen dividendos, Raúl. Entonces, mientras eso no se ataque, esto que ocurrió, pues sí, nos va a llamar la atención, vamos a hacer un escándalo mediático, vamos a cacaraquear que se detuvo este personaje, pero no se ataca el problema de fondo. No se va a atacar de fondo, y quiero retomar algunas de las opiniones que tuvimos a lo largo de esta transmisión especial de Mega Noticias. Lo que dijo el señor Buscaglia, especialista en temas de seguridad, tiene muchas credenciales para presentarlo, pero me parece que es algo importante lo que menciona. En México, a pesar de la gravedad que tenemos con los grupos criminales, de la cantidad de grupos del narcotráfico que tenemos operando y que han cooptado, digamos, a las autoridades oficiales, él hablaba de que el 94% de los municipios de este país, de los más de 2,000 municipios, tienen algún tipo de relación o están cooptados por el crimen organizado. Sí, es
poderosísimo lo que está sucediendo y hay una autoridad que ha permitido que esto vaya caminando. Y no se va a lograr acabar con la captura de Ovidio o de Archibaldo o de otro de los criminales o de los narcos de este país. Mientras no haya una acción concertada, donde y tú lo has dicho muchas veces aquí en este espacio, mientras no se les toque en la cuestión económica, en la cuestión del dinero, donde se bloquee la forma como obtienen los recursos, porque con el dinero compran armas, compran droga, compran jueces, compran todo. Y ese poder corruptor que tienen los criminales y una clase política tan débil ante los hechos de corrupción y los cohechos, pues entonces está esto muy complicado. Y mientras no tengamos una acción concertada, incluso como lo decía Buscaglia en esta charla, con organismos antiterroristas del mundo, ¿sí? Que haya golpes como el que se dio, por ejemplo, en la FIFA. Sí, en donde hubo una acción concertada con deteniendo a personajes clave en este tema de corrupción de la FIFA y que fue una acción concertada en Europa, en Asia, en África, en América. Mientras no sea así, pues estas detenciones que sí nos llaman la atención, que generan mucha tensión en alguna población, como sucedió hoy en Culiacán y todos los alrededores, sí, pues vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, Víctor. Ante un grupo, uno de los muchos grupos, de los varios que te decía yo, por lo menos 12 grandes grupos que operan en el país, que lo entendemos, no solo su ámbito es local y nacional o ese de un estado, es ahí donde actúan en cierto sentido, pero su influencia es en un buen número de países. De ahí la necesidad de actuar también en un contexto mucho más abierto de cooperación internacional. Porque si nos vamos a las finanzas, tendríamos que ir a buscar esos 14, 15 países que decía el señor Buscaglia, participa, por ejemplo, el cártel de Sinaloa. ¿Te imaginas lo que representa eso en ingresos, en negocio, en poder económico? Rebasa la capacidad del Estado en ese sentido, Raúl. Así es, me parece que es ahí donde hay que trabajar, pero de acuerdo a lo que el mismo asesor nos señaló, se ha propuesto acciones, no solamente este gobierno de López Obrador, sino al anterior de Peña Nieto y al anterior de Calderón. Y bueno, cada uno va buscando la forma de, supuestamente, pues ir combatiendo, ir ganando esta batalla, esta guerra contra el crimen organizado. Y es una guerra que finalmente quizás no tenga un fin próximo, pero sí que se vea que hay acciones concertadas entre diferentes grupos, que se les complique el tema de la producción, de la transportación, del dinero, del financiamiento, pero pareciera que no es así. Y ahora, ante las presiones de los Estados Unidos, sí, viene este tipo de entrega como, no sé, yo así lo veo como un tipo trofeo a la próxima reunión del lunes, en la reunión bilateral con Biden y la trilateral con el primer ministro canadiense también, ¿no? Sí, claro, sobre todo si sabemos que Estados Unidos le había puesto un precio a la cabeza de este personaje, $5 millones. Pero si nos atenemos a los datos de Buscaglia, oye, mira que son preocupantes. Una injerencia en por lo menos 87 países, dice el analista. Fíjate, 87 países donde tiene presencia el cártel de Sinaloa. Y que hablemos de un 94% de los municipios del país, de uno u otro modo, infiltrados. Hombre, es un asunto grave. Grave. Y vemos, bueno, lo vimos en las elecciones anteriores, Víctor, y con eso termino, la participación del crimen organizado, ¿sí? En muchas de las elecciones, en la de Sinaloa precisamente, ¿sí? A favor de un candidato, de un partido político, secuestrando, desapareciendo, amenazando a los dirigentes de los otros partidos, a los activistas de los otros partidos durante la jornada electoral, y eso quedó consignado pues aquí y en muchos lugares, desde luego. Así es que, bueno, hay una infiltración preocupante en todo el ámbito de la vida política, de la vida social y desde luego de la vida económica de nuestro país. Preocupante. Mira, este hecho va a dar mucho que comentar y analizar, pero sí ojalá sirva para entender que tenemos que replantear la manera como estamos enfrentando la inseguridad en este país, Raúl. Ojalá para eso sirva. Gracias, Víctor. Te mando un saludo.